Esta es la historia de un revolucionario, la historia también de un artista nacido en un barrio pobre de Montevideo, un hombre enamorado del pueblo y la libertad que pasó 13 años de su vida preso, 11 de ellos en una cárcel subterránea. Crecimos, ella empezó a trabajar en una farmacia de Cordón. Salía a las 7 y en alguna ocasión arreglaba mis cosas para irla a buscar. Me pasaba en la vidriera para verla despachar, menudita y rubia en el blanco almidón, y eran tales sus gracias y mi metejó que no había caso y me ponía a fumar. Un revolucionario, un artista, un hombre enamorado del pueblo y la libertad, escribió en una cárcel subterránea versos como los de la canción que escuchamos. Esta es la historia de Mauricio Rosenkopf, contada a viva voz. Y mirando atentos que nadie viera nada, en los racimos de sombra íbamos a ocultar. Ella se limpiaba la boquita pintada y aquello era una de besar y besar. Oh. Yo soy Mauricio Rosenkopf. Nací hace una punta de años, con más exactitud el 30 de junio de 1933. Mis viejos eran inmigrantes judíos polacos. El viejo era bolche, participó en la creación de lo que se llamó el Sindicato Único de la Aguja. Trajeron un hijo de Polonia que tenía 5 años, que murió a los 16. Mi casa era una casa de inquilinato. Mis primeras memorias de infancia tienen que ver con un barrio muy humilde. En aquellos días en esa casa de inquilinato vivía un punga, una mujer que hacía la calle, Zulma. Había un hermano de barco de papá que vivía en otra pieza, Vasily Mijailchuk, que se tomaba el alcohol del Primus. Y en el altillo vivía Ramón Lescano, que era un obrero de la construcción, de quien oí una de las palabras más impactantes en mi infancia. Yo era muy precoz y ya a los 3-4 años me dedicaba con mi amigo Fito a tirarle piedra a los tranvías que pasaban frente a casa. Frenó el tranvía y me corrió y me llevé por delante en una columna. Me hice un tajo, entonces me pasaron a la cama de los viejos, vendado y todas esas porquerías. Y bueno, en eso llega Ramón Lescano del trabajo, y yo con los ojos abiertos, y él me dice: estás hecho un burgués. Estás hecho un burgués, hecho un burgués, hecho un burgués. Yo no entendía lo que significaba eso, ¿no? Pero me resultó de las cosas más desagradables. En ese mismo barrio a la vuelta vi por primera vez Biógrafo en el sótano de un zapatero remendón, Evelio, que tenía un proyector de 8 milímetros y nos daba el Chaplin. Ahí mismo tenía la cama, ponía una sábana que tapaba la cama y esa era la pantalla. La entrada valía un vintén. Entonces nos hacía pasar primero los que tenían un vintén, después quedaban los que no tenían. Entonces ahí es la segunda gran palabra de mi infancia. Dice, bueno, y ahora entran todos, porque esto es el socialismo. Una de las cosas más importantes era la presencia del cartero. El viejo destilaba guindas, tenía guindado, entonces cuando el cartero pasaba, ahí le servía una copita, y entonces el viejo recibía la carta, la guardaba, porque las cartas se abrían y se leían los domingos al mediodía cuando comíamos puchero de gallina. Las cartas esas eran un centro de la vida de los viejos sobre todo, y bueno, eran las noticias de los padres de papá, de los padres de mamá, de sus hermanos, de sus sobrinos, del pueblo y de las gallinas si estaban ponedoras o estaban empollando. 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un día dejó de pasar el cartero, entonces claro, los domingos empezaron a leerse las cartas viejas. 2 generaciones menos. 2 generaciones. Pasaron semanas, meses, años. Nunca más llegaron cartas desde el lejano pueblito de judíos polacos. Belzec, próximo a Lublin. Yo lo visité ese pueblo
hace muchos años. No encontré rastros de nada, no quedaba nada, pero la única cosa que encontré es un mapa de los nazis. Este mapa señalaba los pueblos de toda Europa donde habían liquidado a los judíos y una cruz que indicaba los miles, ¿no? 2 cruces, 3 cruces, 5 cruces, 10 cruces. Y en los lugares donde hubo resistencia, junto con las cruces había una espada. Entonces, para mí fue un orgullo encontrarme que en el pueblo de los viejos había 3 cruces y una espada. Se salvó una tía de Auschwitz, fue liberado Auschwitz por el Ejército Rojo. Ese mismo día salió en libertad Otto Frank, el padre de Ana, pero también alguien que para mí es un referente muy importante en muchos aspectos, que es Primo Levi, que fue guerrillero, que su grupo fue el primero en participar en las brigadas internacionales en España. Dicho sea de paso, mis primeras memorias son mi vieja tejiendo calcetines para las brigadas internacionales en España. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Trabajé en el textil, trabajé en la venta callejera, hice el liceo nocturno, militante estudiantil, dirigente estudiantil, participo en la fundación del diario del Partido Comunista y formo parte del grupo que crea la Unión de Juventudes Comunistas. En ese diario publico mis primeros cuentos y en eso se produce un acontecimiento muy importante en mi vida y es que estalla una huelga de peones arroceros en la cuenca arrocera, eran miles, y el partido me envía, el diario me envía como periodista, pero también como organizador, y allá voy y vivo con los arroceros durante meses. Vivo en un piso de tierra ahí con uno de los dirigentes que era un obrero metalúrgico socialista, Orozmín Leguizamón, y al mismo rancho cae otro periodista de otro sector, y también a organizar, y desde entonces nos hicimos muy compinches. Ese hombre era Raúl Sendic. Raúl Sendic nació en Uruguay en 1925. Vivió 64 años, 14 de ellos los pasó preso. Fue el líder y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Las condiciones en que vivían los arroceros era tremenda. A los 12, 13 años los muchachos ya tenían reumatismo porque no le daban botas y trabajaban con el barro. Las rodillas, jornada de 12, 14 horas. Cuando terminaban tenían que encender un cigarro brasilero porque con la brasa era con lo único que podían desprender las sanguijuelas. Además no le pagaban en dinero, sino que les pagaban en tarjetas de cartón, que si necesitaban dinero la tenían que canjear con descuentos en la cantina, que por supuesto era de los dueños de las arroceras. Organizar a los trabajadores rurales, formar sindicatos, luchar por los derechos. De esa gesta me queda otro hecho que me marcó muy fuerte, y es que hicimos una marcha hacia Montevideo y estando acampados en un arroyo, en un monte de tala, dormimos bajo esos talas y al amanecer era un alba lechosa. Entonces los peones con el sombrero bien aludo y los ponchos puestos, las siluetas se recostaban, estaban avivando los trasfogueros y aquello me resultó impactante como imagen, ¿no? Entonces le digo, che, Raúl, parece un ejército. Y aquel que era muy lacónico y la cabeza ya le estaba funcionando para cierta orientación me responde, es un ejército. Después de eso Raúl se va a las cañeras, organiza los cañeros, que es el núcleo social básico de la creación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Me pega el chiflido para que escriba sobre eso, saco el libro La Rebelión de los Cañeros. Bueno, quedó integrado a la organización en cuya dirección estuve, y estando en la dirección caí preso en mayo del 72 y estuve 13 años en cana, 11 años y medio incomunicado bajo tierra en calabozos de 2 metros por 1. A media ración, solían no darnos agua, bebíamos nuestros orines, nos hicimos insectívoros. Te puedo decir que las moscas son dulces, que los bichitos de la humedad son crocantes, que las arañas no tienen sustancia. Bueno, digamos que estuvimos en la punta del obelisco y sin que nos quitaran el pararrayos. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas, y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Esto fue A Viva Voz, una producción de Noticias Aliadas
y a leer.